bien, vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Vamos a ver en el Antiguo Testamento. ¿Qué les parece la idea? Me parece bien la idea. Bueno, qué bueno. Me alegra mucho que les parezca bien la idea de abrir en el Antiguo Testamento la palabra de Dios. Les doy un momento donde les doy tiempo para pensar, ¿sí? El hecho de por dónde podría ir nuestro pensamiento de la palabra de Dios en esta noche. Estuvimos viendo sobre personajes y qué lindo es poder recordar que hay personas comunes que han sido utilizadas por Dios de una forma maravillosa, ¿no? Una forma que realmente, viendo sus debilidades y sus momentos en la vida, como Dios las utilizó, ¿no? A pesar de sus errores, como estuvimos viendo los estudios que nos compartió el tío y por último Ariel, ¿no? Pero hoy cuando vino Ezequiel, le hice una pregunta. ¿Te acordás, tío? ¿Cuál era? Para vos, ¿qué es ser feliz? Para vos, ¿qué es ser feliz? Y él, ¿qué dijo? ¿Te acordás? Andar en bicicleta. Andar en bicicleta. Andar en bicicleta. Cada uno debe tener su punto de vista con respecto a qué es ser feliz. De hecho, el mundo lo tiene. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Qué opinan en cuanto al tema? Andar en bicicleta y tener amigos. Ajá, y tener a mis amigos. Él dijo, me pongo muy triste cuando extraño a mis amigos, dijo Ezequiel. ¿O lloro? ¿Puede ser que dijo? Sí. Lloro, dijo. Lloro cuando extraño a mis amigos. Bueno, se hizo un estudio sobre lo que es la verdadera felicidad y hace mucho ruido. Es difícil porque tengo que varias cosas a la vez. Y es mucho para mí. ¿Te lo sacaste? Acá, ahí está. Bien. Dice, la mayoría de la gente es feliz, dice un estudio. En promedio, en 30 países, el 71% declara que es feliz y el 29% declara que es infeliz. Infeliz me refiero a que no es feliz, ¿no? Por las dudas. Sin embargo, a largo plazo somos menos felices, dice el estudio. Dice el nombre de lo que hicieron el estudio, que se llama Ipsos, lleva monitoreando la felicidad global desde el 2011. Y de los 20 países que participaron en esa primera encuesta, 15 son menos felices que hace 14 años. Dice el estudio, somos más felices en la vejez. Las personas de 60 y 70 años son más propensas a decir que son felices, o sea, el 75% y 76% respectivamente. Mientras que las de 50 años son menos felices. La falta de dinero trae infelicidad, dice. En todas las generaciones, niveles e ingresos de países, la gente coincide en que mi situación financiera, dicen ellas, es la principal causa de mi infelicidad. La familia y sentirse querido es lo que nos hace felices, dice mi familia, mis hijos, y sentirme apreciado, amado o amada,
se consideran las dos razones principales de la felicidad. Estamos hablando de lo que piensan en general, ¿verdad? ¿Dónde es más feliz la gente? Dice, en 30 países, el 71% de los húngaros se declaran, o sea, de Hungría, ¿no? Se declaran felices. En promedio, el 71%, y el 29% es infeliz. En India, el 88% se declara feliz. La cifra más alta de nuestra encuesta, dice el estudio, de 30 países, ¿no? Mientras que en los Países Bajos el 86% opina lo mismo. Hungría es el país con menor nivel de felicidad. Solo el 45% de los húngaros se declara feliz. La segunda puntuación más baja registrada desde que empezamos a registrar la felicidad en 2011. La otra es el 42% en Turquía, ¿no? Que también bajó su capacidad de ser feliz. Este estudio hace una pregunta: ¿estamos cada vez más felices? Dice el estudio. Ahora Mateo está siendo feliz. A largo plazo, somos cada vez menos felices, dice el estudio, a largo plazo. Ipsos lleva monitoreando la felicidad global desde el 2011 y de los 20 países que participaron en esa primera encuesta, 15 son menos felices que hace 14 años. Turquía, el país más feliz en 2011, ha experimentado el mayor descenso de felicidad, 40 puntos porcentuales, dice, seguida de Corea del Sur. Pobres los coreanos, tienen 21 puntos menos. Canadá, 18 puntos menos, y Estados Unidos, 16 puntos menos. Ahora, después del COVID, esta infelicidad se acentuó. Y hay más registros, más información que podría decirles sobre este tema. Pero nosotros vamos a estudiar un libro que habla sobre ese tema, el tema de la felicidad. Tenemos también el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés. Los tenemos, ¿verdad? Bien. Dice ahí, palabras del predicador. A ver quién quiere leer el primer versículo. Palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Ahí está. El predicador. Eclesiastés 1:1. Palabras del predicador, dice ahí, hijo de David, rey de Jerusalén. ¿A quién me refiero? A ver. A Salomón, muy bien. A Salomón. Bien. ¿Cuál es el propósito de este libro? ¿Qué es lo que está persiguiendo Salomón? ¿Quién era Salomón? Salomón, más o menos a los 20 años de edad, tuvo que tomar una gran responsabilidad que fue a causa de la muerte de su padre, ¿no? Su padre muere, entonces él tiene que tomar una responsabilidad grande, que es el hecho de dirigir un pueblo grande. No solo eso, no era un pueblo muy fácil de dirigir. Bueno, creo que no existe pueblo fácil de dirigir.
Vamos a ver en Primera de Reyes, capítulo 3, rápidamente. Ya tendría que estar abierto ahí prácticamente. Si fuera un espadeo bíblico, como jugamos antes, ¿se acuerdan? Primera de Reyes, capítulo 3. Dice el versículo 3. A ver quién lo lee. 3:3, Primera de Reyes. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Bien, la primera frase que podemos subrayar dice: Salomón amó a Jehová. Salomón amó a Jehová y anduvo en los estatutos de Dios. En ese momento él va a tomar una gran responsabilidad. Dios le hace una pregunta maravillosa. Vean el versículo 5, a ver quién lo lee. Se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño, y le dijo: Dios, pide lo que quieras que yo te dé. ¿Dice? ¿Sí? Pídeme lo que quieras que yo te dé. Es impresionante. No es que está frente a la lámpara de Aladino, aparece un genio y le dice: pídeme lo que quiera, sino que es Dios hablando, no es un cuento de hadas, es algo que pasa realmente. Dios le está dando a Salomón un cheque en blanco. Un cheque en blanco. No había ningún número, no había nada. Tenía la gran oportunidad de su vida. ¿Cuántos años le dije que tenía? Alrededor de 20 años. Un joven, digamos, con todo por delante, podía pedir lo que él quisiera. ¿Qué pediría hoy un joven? ¿Para qué? Para todo. Para su mejor celular, para comprarse la moto soñada, para comprarse el auto soñado, la casa soñada, etcétera, soñado, ¿no? Pero Salomón no miró eso. Salomón amaba a Dios. Y Salomón le pidió otra cosa. Ustedes seguro lo recordarán. Versículo 6 dice: y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre. Ese es un punto maravilloso del relato y de la charla de Salomón con Dios, donde él recuerda la misericordia de Dios para con su padre. ¿Quién era su padre? David. ¿Qué pasó con David? ¿Qué pasó con David, chicos? ¿Qué hizo David? Los chicos. ¿Qué hizo David? No vale porque dijiste lo mismo, que es cuando te copian la prueba, que tiene el mismo resultado. Sí, venció al gigante, ¿verdad? Al gigante Goliat. ¿Mm? Pero ¿qué más pasó con David? No fue lo único que pasó con David. Y lo estudiamos con el tío. Pasaron muchas cosas con David, entre las cuales tuvo que arrepentirse. Tuvo grandes cosas. Miren, si el estudio del tío podríamos retomarlo y recordar, para que sepamos todo lo que significa lo que Salomón le dice a Dios. Tú tuviste misericordia para con mi padre David. ¿En cuántos sentidos? En todos los sentidos. El hijo no se olvidó. Lo que todos sabían, David había sido un gran conquistador. De hecho, él vio las victorias de su padre mientras crecía, pero también vio las derrotas de su padre mientras crecía. Entonces dice: Dios tuvo gran misericordia para con mi padre David. Tú tuviste gran misericordia para... Entonces él dice, él sabe cómo es Dios. Él sabe con quién está hablando. Él sabe
quién es el que le está dando el cheque en blanco. Él lo conoce. Y es importante esto para nuestra vida, queridos hermanos y hermanas. Sepamos quién es nuestro Padre. No solo intelectualmente, sino que lo vivamos experimentalmente cada día. Eso va a quitar de nosotros las preocupaciones. Nos va a hacer pensar en hacer su voluntad antes que la nuestra. Nos va a hacer pensar en cómo debemos levantarnos y cómo debemos acostarnos, cómo debemos vivir cada día, cómo debemos trabajar, criar a nuestros hijos, hablar con nuestro cónyuge, hablar con nuestros padres, con nuestros hermanos en la fe, con nuestros vecinos, saber cómo es el carácter de Dios y tenerlo en cuenta en cada decisión que tomamos en la vida. Y acá, este joven tiene un cheque en blanco, que no se lo dio alguien con mucho dinero, se lo dio el dueño de todo. ¿Qué es lo que él pide? Él lo primero que hace es tener una actitud de humildad y gratitud hacia Dios. Gratitud y humildad. Tú fuiste misericordioso con mi Padre. Seguro que como hijo fue afectado por esa misericordia divina con su Padre. Él no creció en un hogar derrotado a pesar de su padre, porque él no sería un hijo legítimo, ¿verdad? ¿Sí o no, tío? ¿Estoy en lo acuerdo? No era legítimo. No debería. Él era hijo de Betsabé, con la cual había caído David. Y Dios muestra su gracia en la vida de Betsabé, poniéndolo en el trono. ¡Qué bárbaro! Nosotros hubiésemos hecho todo lo contrario. Claro. Le pregunto al tío, para los que ven la grabación, el tío es quien habló de David en las otras grabaciones. Así que miren las grabaciones anteriores para darse cuenta de lo que está diciendo. Claro, todo se pudo haber venido abajo, todo el mundo de Salomón, si no hubiera visto la misericordia de Dios en la vida de su padre. Merecedor David de la muerte. Él podría haber nacido sin padre. ¿Se dan cuenta? Él podría haber nacido sin padre, o si no, su padre desterrado, sacado del plan de Dios, y él podría haber nacido en un hogar destruido. Sin embargo, él vio lo que muchos de nosotros hemos visto, es la misericordia de Dios para con nuestros padres, a pesar de cómo eran ellos, la misericordia de Dios porque estamos acá. Porque después nos encontramos a Dios. Encontramos la misericordia de Dios que tuvo para con ellos y que se pasó a nosotros. Y que ahora Dios la tendrá con nosotros para que se pase a ellos, a nuestros hijos. ¿Con quién estás hablando, Salomón? Miren, solo una frase que envuelve un montón de verdades que hablan del carácter de Dios. Tú tuviste misericordia para con mi padre David. Dice ahí el versículo 6. Porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono. Como sucede en este día, dice Salomón, se pone en tercera persona, verso 7. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar, ni numerar por su multitud. Y él escribe en el cheque, vieron que tiene una parte para escribir el cheque, ¿no? Antes de la firma, ¿cuánto es?
Él no escribe un monto, Él escribe una palabra. La palabra es, ¿cuál es? Sabiduría. En el cheque dice sabiduría. Solo eso. Dice, dame un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Verso 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Entonces dice así, verso 11, y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, vivir más, ni pediste para ti riquezas, tener más, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y Dios agrega riquezas, agrega poder, fama, porque Él le pidió para poder hacer la voluntad de Dios, sabiduría. Ahora, este cuadro del escritor de Eclesiastés es maravilloso. Es un cuadro para imitar. Pero él escribe este libro habiendo escrito los proverbios, habiendo escrito también el Cantar de los Cantares, donde ahí tiene su esposa en Cantar de los Cantares, ¿sí? Que él la piropea, digamos, por decirlo así, y la trata de una forma muy dulce, y la esposa también. ¿Leyeron Cantar de los Cantares? ¿Sí? Bueno, les animo a que lo puedan leer para ver cómo se tratan entre ellos y cómo está Dios en medio de ellos. Pero no fue todo lo que pasó con Salomón. Él después reúne los proverbios y escribe ese gran libro que podemos leer cada día durante un mes, 31 capítulos, que nos ayuda a nosotros a ver la sabiduría de Dios para nuestra vida al diario. Llegamos al libro de Eclesiastés, ya un hombre mayor, que lo ha vivido todo, que lo ha tenido todo, y nos hace a nosotros una pregunta, que él pregunta en su libro, y nos da una respuesta. La pregunta que nos hace el libro de Eclesiastés es esta: ¿sos feliz? Lo segundo que hace el libro de Eclesiastés es decirnos cómo ser felices. Ahora, si vemos Primera de Reyes, capítulo 11. Estamos en Primera de Reyes, ¿sí? Dice ahí, versículo 1 al 3. ¿Quién lo quiere leer? A ver. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os lleguéis a ellas, ni ellas se allegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones a sus dioses, y a estas pues se juntó Salomón con amor. Muchas gracias, tío. Pero el rey Salomón, ya cuando era viejo,
hijo ya era grande, empezó a tener, lo primero que hizo en su caída ya es casarse con la hija de Faraón, que ese era un golpe bajo, digamos, para la historia de la vida del pueblo de Dios. Porque era casarse con ese lugar donde habían sido ellos liberados, haber tenido una relación. Él tuvo 700 esposas, princesas y 300 concubinas. No sé cómo habrá hecho con las suegras, pero tanto, es impresionante. A él sí podía decir, como yo le digo a veces, usted es mi suegra favorita. Él sí me podía haber dicho, en serio. Pero qué bárbaro, ¿no? Y Dios le advirtió, dice ahí, verso 2, de la gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no se llegaréis a ella, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Entre Matthew Henry y otros comentaristas dicen que si bien era grande ya cuando peca contra Dios, y Dios por la misericordia que tuvo para con su padre David no lo desterra, sino que cuando su hijo Roboam traslada el reino a su hijo Roboam, el hijo de Salomón, Roboam, Dios con su hijo Salomón, con Roboam, divide en dos la nación de Israel, ¿no? Uno con 2 tribus y los otros se separaron y tuvieron problemas entre ellos, digamos. Pero ese es otro tema. Es para el libro de las crónicas y de los reyes, ¿no? Pero ese es otro tema. Ahora lo que nosotros estamos acá viendo, ¿quién es el escritor de Eclesiastés? Dicen los comentaristas más eruditos que Salomón al final de sus días se arrepiente y escribe este libro de Eclesiastés para que sepamos qué es vivir. Esto lo digo yo, porque me parece que lo dice el libro de Eclesiastés. ¿Qué es vivir una vida con Dios y qué es vivir una vida sin Dios? Dos cosas que él experimentó en su vida. Hoy, si te tengo que hacer esta pregunta, ¿estás teniendo una relación genuina con Dios? ¿Dios puede hablar a tu corazón? ¿Te habla al corazón como habló con Salomón al principio? ¿O tu vida es más parecida a la de Salomón ahora? Digamos, con los últimos capítulos, al final de sus vidas. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Estamos dependiendo absolutamente en el Dios de Salomón que tuvo al principio? ¿O estamos más viviendo como Salomón, haciendo nuestros propios planes cada día? ¿Es esa agenda que tenemos para vivir en la cual está incluido Dios o en la cual Dios no está incluido? A modo de introducción al libro que vamos a seguir estudiando el sábado que viene, si Dios quiere, vemos la vida del escritor, la resumimos para entender quién es el que está escribiendo y cuál es el propósito por el cual escribe. Él, pensamos nosotros, está pensando en su hijo Roboam. Y qué bueno es poder tener esto de las grabaciones, ¿no es cierto? Que nos graban. Entonces nuestros hijos cuando crezcan y nosotros no estemos, ellos van a ver los deseos que teníamos, que con debilidades y con fallas, así todo, podemos transmitir lo que Dios quiere para sus vidas. Debemos hacerlo. No importa si nuestros hijos son pequeños o son grandes. Los padres tenemos la responsabilidad de mostrarles el camino hacia Dios, porque en ese vivir ellos se van a alejar de Dios. Tarde o temprano puede ser que les pase,
van a sentirse débiles, van a darse cuenta que sin Dios no pueden vivir y se van tal vez a alejar de Dios, pero nuestra responsabilidad como padres es poder darle lo mejor que tenemos. Y no es el dinero, no es cosas, sino es a Dios. Entonces queda el desafío para nosotros, para poder entender 3 cosas que Dios quiere que hagamos, que no las desarrollamos hoy. Vamos al libro de Eclesiastés y terminamos. 3 versículos. Primero, capítulo 12, versículo 1. 3 llamados del predicador. ¿Qué dice Eclesiastés 12:1? A ver, ¿quién lo lee? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Hace una mirada retrospectiva, Salomón. Ya él es grande. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Él está diciendo, el primer llamado del libro de Eclesiastés es recuerda a Dios. El segundo llamado del libro de Eclesiastés, vamos al capítulo 12, versículo 13. ¿Quién lo lee? A ver. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Muchas gracias. El fin de todo el discurso, de todo lo que escribió, recuerden, estamos en el último capítulo. Él dijo un montón de cosas que vamos a estudiar parte de esas cosas. Del fin de todo lo que dije, dice él. ¿Qué dice? ¿Cuál es el fin? Ajá. Entonces, número 1, el primer grito del libro de Eclesiastés, el primer llamado es recuerda. El segundo es reconoce. Reconoce. Reconoce que sin Dios la vida no tiene sentido. Número 3, último. Versículo 14. A ver quién lo lee. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios traerá toda obra a juicio. Recuerda, reconoce, reacciona. Porque ninguno de nosotros sabe si hay mañana para nosotros. Reacciona. Vas a estar delante de Dios. Vas a rendir cuenta por todo lo que hagas en la tierra. Esto no empieza y termina acá. Y es más, sobre todo si eres un hijo o una hija de Dios. Porque dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios 5:10. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Toda obra va a ser expuesta delante de Dios. Recuerda que sin Dios es imposible vivir. Reconoce que no podemos vivir alejados de Dios y reacciona para vivir para Dios hoy, para que eso sirva para la eternidad. Amén. Vamos a orar. Y en esta noche, delante de Dios, los llamados son para mí, son para vos. Vivir para Él, por Él. Fuimos creados con un propósito. Y poder honrar su nombre en la tierra. Y para esto, Señor, te necesitamos.
Por eso, Dios, en esta hora nos ponemos en tus manos para que seas tú, Dios, quien esté obrando, Dios, en nuestro corazón. Y cuando sintamos deseos de alejarnos de ti a causa de cosas que pasan en nuestra vida, que podamos, Señor, depender de ti. Que tú puedas ser el primero y el último en nuestra vida. Que podamos aferrarnos a tus promesas. Señor, día a día pasamos cosas que nos debilitan. Pero tú eres fiel. Y queremos rogarte que nos ayudes a confiar más en tu fidelidad para poder ser realmente felices. Señor, gracias por hablar en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, así quedamos en libertad. Nos vemos el próximo sábado, 18:30. Y antes, los niños, ¿sí?